Fue la Mane, perdónenme que les diga, la que le dio clases a una ministra que solo sale en los medios a hablar de cifras. A mí me encantaría que aquí hubiera estado María Fernanda Campo para hablar a profundidad de lo que es la excelencia educativa, porque la excelencia educativa arranca por un acto pedagógico profundo, y un acto pedagógico profundo es un acto de amor que es complejo, que es conflictivo, que es difícil, pero también es profundo. Adelante la Mare, ahí vamos a acompañarlos, y desde el Congreso de la República vamos a buscar una reforma fuerte para la educación nacional. Bueno, agradecemos la participación de la representante de la Cámara, Ángela María Robledo, y le damos paso a Salomón Alfonso Martínez, del colectivo Madres y Padres de Familia de la Universidad Nacional de Colombia. Invitamos igualmente a Carlos Miñana y Sergio Zubiría a pasar a la mesa. Buenos días a todas y todos quienes están siguiendo este tan significativo evento. Desde el colectivo MAPA, Madres y Padres de Estudiantes de la Universidad Nacional, queremos fijar nuestra posición en este tema genéricamente llamado calidad, pero que nosotros, coincidiendo con muchos de los o algunos de los ponentes y algunas de las exponentes aquí que nos han antecedido, queremos que se transforme en una noción mejor, más profunda, más elevada: la excelencia académica. El gobierno basa su concepción de calidad en 4 elementos, la mayoría de ellos pertenecientes a una terminología típicamente empresarial. A partir de esta concepción se corre el riesgo de internarse en una discusión de detalles que se desarrolla en campos muy de moda, como aseguramiento de calidad, transparencia, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. Los conceptos descritos no tienen un significado absoluto en sí mismos. Puede ser un conjunto de términos igualmente útil para producir muebles, para fabricar zapatos o para cultivar palma africana. La moda de la calidad, que en diferentes épocas ha adquirido diversos ropajes como reingeniería, calidad total, objetivo cero error, etc., ha producido suficiente información para llenar miles de libros, dictar cientos de diplomados o maestrías y hasta doctorados. El debate esencial, a nuestro modo de ver, no debe centrarse en la teoría de las diferentes concepciones que los estudiosos del tema han enunciado a través de las últimas décadas. La UNESCO, de manera muy sencilla, cuando aborda el tema de la calidad en la educación, establece que puede adquirir diversos significados y explica con lucidez que, en primer lugar, depende de, abro comillas, la comprensión de los diversos intereses de distintos grupos comprometidos o actores en la educación superior. Cuando se habla de intereses, claro que la reflexión más importante no es sobre el cómo de la calidad, sino el para qué de la calidad. Cuando el Ministerio de Educación afirma que quiere asegurar la calidad de la educación de nuestras hijas e hijos, hay que fijarse en los 4 elementos que propone para ello y, por su contenido, descifrar su para qué. Estos 4 elementos son: aseguramiento de la calidad, fomento de las competencias, desarrollo profesional de docentes y directivos, fomento de la investigación. Siguiendo la información que se encuentra en la página del Ministerio, por ejemplo, en el tema de aseguramiento de la calidad, se expresa que, comillas, sus principales objetivos van orientados a que las instituciones de educación superior rindan cuentas ante la sociedad y el Estado sobre el servicio educativo que prestan, provean información confiable a los usuarios del servicio educativo y se propicie el autoexamen permanente de instituciones
y programas académicos en el contexto de una cultura de la evaluación. Como vemos, la posición oficial es insistente en la actitud empresarial de exigir rendición de cuentas sobre los cada vez más escasos fondos que provee y en privilegiar sistemas de evaluación cada vez más orientados a verificar la funcionalidad de la educación a las necesidades del mal llamado sector productivo. Otro ejemplo, en el fomento de competencias se siguen entre los lineamientos de Jean Piaget cuando dice que, comillas, el aprendizaje permanente es una necesidad. Tenemos que mejorar nuestras aptitudes y competencias a lo largo de la vida para realizarlos en lo personal, participar en la sociedad y tener éxito en el mundo laboral. Más adelante, en el mismo artículo, se dice que, comillas, el cambio y el desarrollo de las nuevas tecnologías implican que las personas actualicen aptitudes laborales específicas y dispongan de competencias genéricas para adaptarse a los cambios. Las palabras claves aquí son, pues, participación en la sociedad, no en su análisis o su crítica, éxito laboral, aptitudes laborales, y más adelante concluye con absoluta claridad, competencias genéricas para adaptarse. Finalmente, en uno de los temas más sensibles, el de la investigación, basta leer los criterios del director de Conciencias, Jaime Restrepo Cuartas, en entrevista con El Espectador el 2 de julio de 2011. El artículo está elocuentemente ilustrado con una foto de extracción minera. Al pie de foto dice: los proyectos para recibir fondos de regalías deben tener pertinencia regional y estar involucrados empresarios. Más adelante el doctor Cuartas lo confirma cuando explica su modelo para la investigación. Este modelo permitirá que los proyectos por desarrollar tengan pertinencia regional y además obliga a las universidades a conectarse con los empresarios y los gobiernos locales. Nuestra posición como madres y padres es que, tal como lo define la UNESCO en su quinta acepción, hablemos de, comillas, calidad como transformación, cambio cualitativo. En esta definición, la calidad se centra en el cambio que debe producirse a través del proceso educativo. La transformación se refiere al mejoramiento y empoderamiento de los estudiantes y al desarrollo de nuevo conocimiento. Para terminar, no nos conformamos con una definición empresarial de calidad. Exigimos una concepción de excelencia académica. Deseamos que las invocaciones de calidad del gobierno se materialicen a través del compromiso por una financiación adecuada que les permita a las universidades concentrarse en sus preocupaciones académicas más que en responder a las evaluaciones fiscalizadoras de la pertinencia empresarial. Queremos que nuestros hijos e hijas sean dotados en las universidades de una capacidad académica integral que vaya más allá de los parámetros definidos en una planilla de aseguramiento de calidad. Deseamos que su excelencia educativa se manifieste en su capacidad para transformarse y transformar la realidad. No queremos una educación que les permita simplemente adaptarse ventajosamente a la realidad inequitativa que nos rodea. Queremos que cumplan con su deber. Queremos, en fin, que se comprometan a construir una mejor sociedad. Gracias. Bueno, agradecemos la participación de MAPA y damos continuidad a Sintraunal con la ponencia de Juan Carlos Arana. Bueno, compañeros, buenos días.
señor viceministro y demás personajes que hoy integran o hacen parte de este importante debate. Compañeros y compañeras, vengo en representación del Sindicato Mixto de Trabajadores de Universidades Nacionales Intraunal, es decir, una organización que representa a trabajadores de universidades públicas del país, y queremos simplemente hacer algunas reflexiones. Esto no se trata de una ponencia elaborada, esto no se trata de una ponencia hecha por grandes expertos. Venimos a hablarles como parte de este pueblo y queremos hablarles como un sector de los universitarios permanentemente desconocido. Aquí se acostumbra, por lo general, a utilizar el lenguaje de la inclusión. Y entonces uno permanentemente ve que todo el mundo, acabo yo también de hacerlo, y habla de compañeros y compañeras. Y fíjense que los trabajadores universitarios tenemos un problemita con eso, y es que nos viven excluyendo de cuanto proceso se da al interior de las universidades de este país. Fíjense que en todo documento, en toda situación de discusión que se genera alrededor de la educación de este país, se habla de la comunidad académica, falacia que se han inventado para tratar de desconocer que los trabajadores también hacemos parte de la educación de este país. Es más, el primer punto de nuestra reflexión tiene que ver precisamente con eso. ¿Y qué hacen los trabajadores universitarios hablando de excelencia académica? ¿Y cómo qué puede saber un trabajador de excelencia académica? Eso déjeselo a los 7 sabios, a los que definen el futuro, a los que deciden qué tienen que estudiar ustedes y qué es el tipo de educación que se le debe entregar al pueblo colombiano. Por eso, compañeros, coincidimos plenamente con lo que acaban de afirmar los compañeros de MAPA. Compañeros, hablar de excelencia académica es un problema bastante complicado. Aquí podemos durar horas, si quieren, escuchar todos los expertos del mundo para que nos digan la fórmula mágica de cómo debe ser la educación y cuál debe ser el nivel de excelencia. Pero olvídense, esto es una política. Aquí todo este asunto se reduce única y exclusivamente a un problema económico. Y es el Estado queriéndose zafar de la responsabilidad económica de darle educación a este pueblo y de trasladar esa responsabilidad a los bolsillos de cada uno de los colombianos. Y obviamente el problema con nosotros es que es no dejarnos. En eso radica el asunto. Aquí no nos digamos mentiras. Si hay algo que movió al pueblo colombiano en toda esta movilización con respecto a la reforma de la Ley 30, es cuando se dijo y se advirtió que el gobierno venía por lo poquito que quedaba y que en efecto nos iban a endeudar a todos los padres de familia y que en efecto para poder acceder a la educación íbamos a tener que acceder primero a los créditos y que iban a bancarizar el derecho a la educación. Entonces también es un problema económico. ¿Ustedes creen que en los barrios se discutió el problema de la calidad académica? ¿Ustedes creen que los padres de familia se preguntaron en algún momento para salir a las movilizaciones programadas por la MANE que en efecto se dio la discusión en efecto de cuál era el tipo de educación y la excelencia y el nivel de excelencia que tenía que conseguir? Pues no. Es decir, esto es un problema eminentemente económico. El Estado a convertir esto en un negocio y nosotros a no dejarnos. Ahora bien,
¿Qué tipo de educación entonces necesita este país? ¿Quién define cuál es el nivel de excelencia? Fíjense una cosa, a propósito de lo que decían los compañeros de MAPA y lo que acaban de decir y lo que acaba de presentar el representante de ASCUN. Este problema de la excelencia nos lo han querido reducir única y exclusivamente a un problema de estandarización, a un problema de estándar. Pero olvídense, compañeros, que es un problema de estándar alto. Aquí es, y lo dijo el representante de ASCUN, espero no equivocarme, haberle entendido mal. Aquí se le exige a toda entidad educativa que cumpla unos mínimos, y yo lo acredito. Entonces me recuerda, no sé aquí cuántos prestaron servicio militar. Cuando yo presté servicio militar y llegaba el señor que hacía visita a todos los batallones a ver cómo funcionaba, lo hacían bañar a uno ese día, le revisaban la barba, le revisaban los dientes, le revisaban las uñas y miraban que todo estuviera limpio. Mejor dicho, como cuando llega la visita a la casa y no hay tiempo de barrer y usted mete la vaina por debajo del tapete. Yo soy trabajador de la Universidad Nacional de Colombia y yo sé cómo funciona ese cuento de la acreditación, que es el mismo cuentico con el que han midiendo la calidad con la que se debe prestar el servicio de la salud a los colombianos. Vienen los pares académicos y empezamos a meter toda la basura debajo del tapete. Esto es una cosa curiosa. Cuando no están los pares, nada funciona. No hay plata para nada. Y lo ponen, no es sino que anuncien la visita y lo ponen a los trabajadores a recitar cuando le pregunten los pares sobre tal cosa. ¿Qué tiene que decir usted? ¿Qué se necesita? Simplemente el cartón en la pared que nos diga que estamos acreditados. ¿Qué se enseñe? Pregúntenle a los gremios qué deben enseñar en las universidades. Por eso es que las universidades y los consejos superiores universitarios están tomados por los gremios económicos. Por eso los gremios económicos definen no solamente el futuro económico de este país, sino que se atreven a decirnos qué es lo que nos deben enseñar. Por eso hacen parte de los consejos superiores universitarios. Entonces no nos digamos mentiras, los colombianos tenemos una tragedia horrible, que creo que incluso puede atreverme a decir que es la tragedia del mundo. Y es que 1 o 2 o 3 o 4, o como en este caso los 7 sabios, nos dicen y nos imponen a 48 millones de colombianos cuál es el modelo educativo que debe imperar en este país. Les repito, estos son apenas unas reflexiones. ¿Qué entendemos nosotros? Compañeros, hablar de excelencia quiere decir, compañeros, que en efecto tenemos que hablar un lenguaje de inclusión. Es este pueblo el que debe decirnos y el que debe decidir qué tipo de formación tenemos que recibir. Ya lo decía el senador Robledo hace un instante. Es que estos 7, estos 5, estos 8, esta pequeña cúpula de humanos con el poder económico definen qué hacer con el resto de la humanidad. Entonces, si aquí no quieren que seamos un país desarrollado, pues simplemente nos dan lo que necesitamos, como dijo Marco Palacios en su momento. Es que estamos enseñando demasiado, es que necesitamos enseñar única y exclusivamente lo necesario para que uno, cualquiera de nosotros, se defienda en la vida laboral, para que no se muera de hambre. Aquí no necesitamos científicos, aquí necesitamos técnicos. Por último, compañeros, para no cansarnos con este asunto, porque qué bueno que estos debates se den, pero es que uno ve a la gente aburrida. Y sí, ahí viene el otro. Pero ¿cuándo vamos a discutir en forma? Es que ¿cuándo le vamos a dar cuentas a esta sociedad que está esperando, que se movilizó con los estudiantes, que está esperando que en efecto haya una ley de educación que le sirva al país, que en efecto tengamos educación pública, que tengamos educación gratuita y de alta calidad?
pero no la calidad que le sirve al mercado, la calidad que nos sirva a nosotros. Entonces, compañeros, aquí hay que decir lo siguiente: no seamos excluyentes nosotros también. Aquí estamos un grupo discutiendo qué hacer con la educación, a tratar de que el gobierno diga que nos va a reconocer aunque sea una ínfima parte. Aquí tenemos que volver a las calles. Aquí tenemos que llegar a los barrios. Aquí en este salón hace falta el obrero. Aquí en este salón hace falta el señor de Corabastos. Aquí hace falta el mecánico lleno de grasa. Ellos son los que tienen que definir cuál es el futuro de esta educación. Quitémosle ese poder a los sabios. Quitémosle ese poder al gobierno y a los gremios. Volvamos a las calles. Que la MALE sea, en efecto, quien trace el rumbo de la movilización, pero que invitemos a todo el pueblo a ser parte de esta discusión y de la construcción de una verdadera ley de educación superior y de educación pública para nuestro país. Compañeros, muchas gracias.